bienvenidos a otro video. En el video anterior estuvimos viendo algunos consejos para interpretar correctamente la Biblia. Hoy vamos a profundizar un poco más en eso y nos vamos a enfocar en algunos consejos especiales para interpretar cierto tipo de textos. Por ejemplo, si nos acercamos a una parábola, a una poesía o a una profecía. Habíamos dicho en el video anterior que la Biblia debe ser interpretada de forma literal, o sea, tomando el significado común de las palabras y de las frases. Dijimos que esa interpretación puede ser llanamente literal o figurativamente literal, porque vemos que la Biblia en muchas ocasiones utiliza figuras de lenguaje, es decir, lenguaje figurado, representaciones que nos hacen entender mejor los conceptos. Vamos a ver algunos de esos tipos de lenguaje figurado que aparecen en la Biblia. Hay dos figuras de lenguaje que son muy parecidas, el símil y la metáfora. El símil es una comparación, mientras que la metáfora es una representación. El símil puede ser identificado cuando se utiliza la preposición como o semejante a. Podemos ver en 2 de Samuel 2, versículo 18, que habla de Asael, uno de los hijos de Sarbia, y dice que él era ligero de pies como una gacela del campo. Este es un símil. Asael era como una gacela del campo. Si dijéramos que Asael era una gacela, ahí estaríamos en presencia de una metáfora. Esa es la pequeña diferencia entre una metáfora y un símil. Podemos ver metáforas, por ejemplo, cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra o que somos la luz del mundo. En Isaías 46 podemos ver que se utilizan estas dos figuras del lenguaje en un solo versículo. Si vemos, el versículo dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La primera parte, que toda carne es hierba, es una metáfora, mientras que la segunda parte es un símil, que toda su gloria es como flor de campo. Más adelante, en Isaías 55, 12, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La figura del lenguaje que se utiliza en este versículo es la personificación, es dar características humanas a cosas o animales. Un tipo especial de personificación es el antropomorfismo. Antropo viene de humano y morfismo de forma. Y el antropomorfismo es atribuir a Dios características humanas. Es una forma de representación para hacer el concepto un poco más entendible para los lectores. Por ejemplo, vemos en Esdras 8, versículo 31, que dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Vemos también que se dice que el mundo es el estrado de sus pies, que las tablas de la ley fueron escritas con el mismo dedo de Dios, que Dios inclina su oído, o que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto no quiere decir que Dios tenga pies, ni dedos, ni oídos, ni boca, sino que son figuras de lenguaje para hacer más entendible el concepto para los lectores. Y cuando hablamos de la mano de Dios, ya todos sabemos a qué nos referimos. Otra figura del lenguaje que utiliza la Biblia es el eufemismo. Es una expresión que reemplaza a otra que puede sonar un poco más grosera o grotesca. Por ejemplo, cuando vemos que Saúl entra a una cueva y cubre sus pies. Lo que en realidad está queriendo decir es que Saúl entró a esa cueva a hacer sus necesidades. Al terminar Juan su evangelio nos dice que Jesús hizo muchas más cosas y que no alcanzarían los libros del mundo para escribirlas todas. La figura que utiliza acá Juan es la hipérbole, es una exageración para dar a entender una idea.
Una hipérbole, por ejemplo, es cuando Pablo dice, si yo hablara todas las lenguas e incluso hablara lenguas angélicas. Ahí Pablo está haciendo una exageración para dar a entender una idea. La Biblia también utiliza la ironía, es decir, una expresión sarcástica para manifestar exactamente lo contrario. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, vemos al profeta Elías completamente basado en estilo Tug Life, diciéndole a los profetas de Baal, que eran 450 contra él solo, que preparen un sacrificio y que invoquen el nombre de su Dios para que él lo consuma. Vemos que se pasan todo el día los profetas de Baal invocando a su Dios y llega un momento en que Elías se burla de ellos. En el versículo 27 dice que aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, griten en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Ahí vemos que Elías se burla irónicamente de los profetas de Baal que no consiguen consumir su holocausto. Luego de esto, Elías, totalmente cebado, agarra su sacrificio, agarra un buey y lo empapa de agua. Hasta que estaba totalmente empapado, chorreando agua, invoca al Dios verdadero y Dios consume el sacrificio de Elías. Otra figura del lenguaje utilizada en la Biblia es el merismo, es decir, citar dos opuestos o dos extremos para representar un todo. Cuando David dice que Dios conoce su sentarse y su levantarse, quiere decir que Dios conoce todo lo que Él hace. Cuando se dice que Dios es el alfa y el omega, quiere decir que Él es eterno. Cuando decimos que Dios creó los cielos y la tierra, no quiere decir que solamente haya creado el cielo y la tierra, sino que creó todo lo que existe. Las figuras del lenguaje tienen por propósito formar en nosotros una imagen mental y hacer así mucho más vívida la representación del concepto, hacer mucho más entendible una idea, dar mayor énfasis. La clave es poder interpretar cuál es la figura del lenguaje que se utiliza en el texto para poder entenderlo mejor. Veíamos lo que es un símil y una metáfora. Cuando una metáfora es extendida, estamos en presencia de una alegoría. Y cuando un símil, es decir, una comparación, es más extensa, estamos en presencia de una parábola. Las parábolas eran por excelencia el modo en que Jesús tenía para manifestar y enseñar las verdades del reino de Dios. Muchas veces lo vemos a Jesús en los evangelios diciendo que el reino de los cielos es semejante a, y ahí empieza con alguna parábola. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla, entre otras. Las parábolas son narraciones terrenales con significados espirituales y están diseñadas para hacer más fácil de comprender una verdad espiritual. Al adentrarnos en una parábola, tenemos que tener en cuenta que tal vez no todos los detalles sean demasiado importantes. Yo soy de la idea de que si algo está en la Biblia, por algo es, y que debemos prestar atención a cada detalle. Pero no debemos perdernos en los detalles, sino evaluarlo en el contexto de la historia para poder determinar cuál es la idea principal que la parábola quiere enseñarnos. En el video anterior estuvimos hablando un poco sobre los proverbios. Vimos que los proverbios no son promesas, sino que son principios generales de sabiduría. Son sentencias cortas, es decir, pequeñas frases que nos enseñan a vivir sabiamente. En el ejemplo que citábamos en el video anterior, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, vimos que no estábamos en presencia de una promesa, sino de un principio general de sabiduría. Más que una promesa, es una amonestación a los padres a instruir a sus hijos. Los proverbios tienen en sí mismos el método inductivo. Vemos que hay conocimiento general, lo que podemos equiparar con la observación.
De ese conocimiento viene el entendimiento, que es la interpretación. Y cuando eso lo llevamos a la práctica, a la sabiduría, estamos en presencia de la aplicación. Los proverbios son parte de la poesía hebrea, en conjunto con los salmos. La poesía hebrea también se utiliza en muchas otras partes del Antiguo Testamento. Y hay que tener en cuenta que la poesía hebrea no rima sonidos ni palabras, sino que rima ideas. Y en muchos casos la segunda línea nos dice mucho acerca de la primera línea. Por ejemplo, el Salmo 91 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En este caso la segunda línea enfatiza o repite la idea de la primera línea. Habitar al abrigo del Altísimo es exactamente lo mismo que morar bajo la sombra del Omnipotente. Esto tiene que ver mucho con la lengua hebrea. La lengua hebrea es mucho más concreta que el griego en comparación. El griego nos ayuda a entender mucho mejor cosas abstractas, mientras que el hebreo es más concreto. Y cuando el hebreo quiere enfatizar una idea, lo que hace es repetirla. De ahí provienen frases como Rey de Reyes o Señor de Señores. Entonces la segunda línea nos dice mucho acerca de la primera. Puede o bien enfatizar o repetir la verdad que enseña la primera línea, puede completar la idea, puede contrastar la idea en lo que conocemos como los proverbios antitéticos, por ejemplo, o también puede hacer mención a la ley de causa y efecto. En la Biblia también podemos encontrar muchos símbolos, es decir, cosas que representan otras cosas y que se utilizan para ilustrar mejor ese algo que quieren representar. Vemos, por ejemplo, que a Jesús se lo representa como el león, que se lo representa como el cordero, como la piedra de tropiezo. Vemos que al Espíritu Santo se lo representa con el aceite, que la presencia de Dios se representa con fuego, entre otras figuras. Pero tenemos que tener cuidado al analizar los símbolos porque, por ejemplo, si vemos la palabra león, que en Apocalipsis 5, versículo 5, se utiliza para simbolizar a Jesús, también vemos que Pedro la usa para representar a Satanás en un símil que nos dice que el enemigo anda como león rugiente. En un caso se utiliza el león como símbolo de realeza y de fuerza para representar a Jesús, y en la otra se utiliza para representar al diablo como devorador. Hablar de símbolos nos lleva a hablar de profecía, tal vez el género literario más difícil de interpretar porque en muchos casos nos enfrentamos a cosas que aún no han sucedido y que son difíciles de interpretar pero no imposibles. Vamos a ver algunas cosas para tener en cuenta a la hora de acercarnos a la profecía, sobre todo del Antiguo Testamento. Una es que los profetas muchas veces veían dos eventos distintos en uno, o no podían ver qué tan lejos estaba el cumplimiento de esa profecía. Esto lo vemos en las profecías mesiánicas, sobre todo, que en esos oráculos los profetas muchas veces anunciaban juntos elementos de la primera venida de Jesús y de la segunda venida. Por eso el pueblo judío esperaba a un libertador, a un personaje más bien de porte militar, que los liberaría del yugo y que vendría a juzgar con mano dura. Sin embargo, vemos que esas cosas recién se van a cumplir en la segunda venida de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban un Mesías y veían mezclados los elementos de la primera y de la segunda venida sin poder distinguir muy bien entre ambas. Muchas profecías eran de doble cumplimiento, es decir, tenían una aplicación cercana y un cumplimiento futuro también. Y otra cosa que vemos es el cumplimiento parcial de las profecías. Por ejemplo, Joel profetiza el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, es decir,
sobre judíos, sobre gentiles, y esto se cumple en Pentecostés, se empieza a cumplir ahí. Pero también esa misma profecía hace referencia al fin de los tiempos y vemos que esas mismas palabras se repiten en Apocalipsis, es decir, que aún no se ha cumplido esa parte. En la interpretación de la profecía tenemos que tener en cuenta estas cuestiones especiales del propio género literario, pero también las cuestiones de interpretación general, como las de interpretar el texto en su contexto. Esto lo podemos ver claramente en Mateo 24, el discurso profético por excelencia de Jesús. Cuando en el versículo 3 dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí Jesús comienza un largo discurso refiriéndoles señales del fin de los tiempos. Pero tenemos que analizar el texto en su contexto y si vamos dos versículos atrás, leemos que Jesús salió del templo y se iba, cuando se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les respondió, ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Le habla de la destrucción del templo, y recién ahí es cuando los discípulos se acercan y le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estamos viendo que los discípulos le preguntan sobre tres eventos, sobre la destrucción del templo, sobre la segunda venida y sobre el fin de los tiempos. Entonces Jesús empieza a darles algunas señales. Tenemos que identificar entre todas estas señales cuáles se cumplieron en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, cuáles se refieren a su segunda venida y cuáles se refieren al fin de los tiempos. Otra cuestión distintiva a tener en cuenta es el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, que ocupa una parte muy importante. Alrededor del 10% del Nuevo Testamento son citas al Antiguo. Y tenemos que analizarlas en su contexto, porque se utiliza el Antiguo Testamento en el Nuevo con diferentes motivos. Uno de ellos es dar cumplimiento a las profecías predictivas. Vemos que Mateo muchas veces usa la frase que tal evento sucedió para que se cumpliese lo escrito en las profecías. También vemos que el Antiguo Testamento se utiliza para dar énfasis a una idea o para aplicar una verdad del Antiguo Testamento a la actualidad. Todo esto lo podemos determinar teniendo en cuenta el contexto en que se utiliza el Antiguo Testamento en el Nuevo. Pero la clave hermenéutica por excelencia es Jesús. La clave de interpretación bíblica por excelencia es Jesús. Cuando nos acercamos al texto de la Biblia, debemos preguntarnos qué nos enseña el pasaje sobre el carácter de Dios, sobre sus propósitos, y también preguntarnos qué nos enseña sobre la persona y la obra de Jesús. Si sacamos una conclusión, analicémosla a la luz de Jesucristo, a la luz de la vida y obra de Jesús. No hay forma de fallar. Espero que estos consejos te sean útiles en tu lectura diaria de las Escrituras. Muchas veces podemos pensar que meternos tanto en estas figuras de lenguaje, en analizar el género literario, en hacer una observación de los personajes, del contexto, de la historia, de la cultura y demás, puede ser algo muy intelectual y poco espiritual. Pero la verdad es que solemos muchas veces los cristianos confundir la lectura devocional con leer un devocional. A veces creemos que la lectura devocional es leer un libro de devocionales o el versículo que nos tira la aplicación del celular. Pero una lectura devocional es poner devoción en la lectura. Entonces, si no nos podemos sentar 15 minutos a pensar en qué nos dice el texto, ¿de qué devoción estamos hablando? Así que espero que te sirva estos consejos para ponerlos en práctica y también te voy a dejar una tarea en este sentido y es que puedas analizar la historia del joven rico como aparece en muchas Biblias
que está en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Hace un ejercicio de observación, anotando los personajes, el contexto, todos los consejos que estuvimos viendo, aplicarlos a esta pequeña porción de la Biblia. Y más adelante vamos a estar haciendo una apuesta en común sobre aquellas conclusiones a las que llegamos sobre la interpretación de este texto. Si el video te sirvió en algo, dale like y compartilo con alguna otra persona. En el próximo video vamos a seguir viendo el método inductivo y nos vamos a referir al último paso, que es el de la aplicación. Acordate también que nadie entra al cielo si no se suscribe a este canal.